Abra su Biblia en Juan 16, versículo 33. Vamos a estar hablando sobre diferentes estrategias espirituales y situaciones espirituales para que nosotros continuemos estando firmes en la victoria de Cristo, siguiendo una continuación a lo que estábamos hablando la vez pasada. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Primero el Señor nos comienza a decir: en mí tendréis paz. En mí tendréis paz. Estas cosas os he dicho. Van a venir aflicciones en nuestra vida, van a haber problemas, van a haber sufrimientos, van a haber vituperios. En el momento que tú te pares a predicar el evangelio de Dios, se van a levantar montones de envidiosos, montones de enemigos. En el momento que tú te pongas en posición de alabar a Dios con todo tu ser, van a venir muchos obstáculos, muchos problemas, muchas distracciones, pero eso es parte del proceso. Es parte de la realidad. Y el Señor nos dice en esta mañana: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando venga la aflicción, en Jesucristo tendremos paz. Cuando vengan los vituperios, las contiendas, las iras, los chismes y cualquier otro mal que estén deseando nuestra vida, en Jesucristo tendremos la paz. El Señor nos provee siempre de una verdad que liberta nuestra vida de cualquier artimaña, de cualquier, cuestión que el enemigo quiera mentir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando usted se encuentre literalmente sumergido o sumergida en un mar que parece que nunca podrá salir de ahí, cuando se sienta que está entre un mar rojo y un pueblo Egipto que quieren matarle, que quieren, entre la espada y la pared, recuerde que en Jesucristo usted encontrará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y recuerde que Jesucristo ya venció. Es fácil decirlo, pero a la misma vez vivirlo no es fácil, porque nuestro cuerpo se siente en aflicción, porque nuestras emociones, nuestro cuerpo reacciona y siente, porque entra el temor, entra, muchos tipos de emociones, pero nosotros tenemos que mantenernos en la firmeza de Cristo. Si usted lee brevemente, aquí mismo estamos en Juan 16, de los versículos 20 al 24, quiero leerle cuando Jesús dice: estas cosas os he dicho, se refiere aparte de esto que vamos a leer en este momento. Dice así en el versículo 20 de Juan 16: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Luego dice en el 22: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando el Señor nos dice: estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz, nos está hablando de que vamos a tener aflicción, que vamos a tener tristeza, que habrán días donde habrá llanto, habrá días de aflicción, habrá días de temor, habrá días de depresión, habrán días de diversas índoles de cosas que atacan nuestra vida, porque como hablamos la vez pasada, tenemos una guerra espiritual. Y cuando usted se ponga firme, digamos, llegamos el miércoles pasado y
ya me siento, ya tengo todas las herramientas, hoy sí voy a vencer. Y en el momento vienen ataques del enemigo porque dice, vamos a ver si de verdad estás ahí. Porque el enemigo viene a querer hurtar, a matar, a destruir, a querer robar nuestra felicidad, a robar nuestra bendición, a robar nuestra confianza en Dios. El enemigo busca de muchas otras maneras para poder hacer eso. Y Señor dice, habrá aflicción, va a haber aflicción. Habrá tristeza, habrá tristeza. Habrá llanto, pero hay una buena nueva de salvación. También así habrá gozo, habrá paz, habrá alegría, habrán días buenos, así como en ocasiones hay días malos. La vida, dice, mientras nosotros estemos vivos, hay esperanza. Y lo más hermoso es tener la esperanza en Cristo Jesús. Dice en el versículo 20, de cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Mire qué verdad más tremenda esa. Como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la luz en contra de un mundo de tinieblas, a veces padeceremos cosas y habrán quienes se reirán de nosotros. Habrán quienes desearán y se alegrarán y dirán, ay, qué bueno, mira lo que le pasó. Porque hay personas que simple y sencillamente se dejan gobernar por las huestes espirituales de maldad. Pero, dice en el versículo 20, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Siempre habrá un momento de consolación en nuestro Señor. El Señor nunca nos deja una verdad sin antes proveernos una solución, un gozo, una promesa de un mejor mañana. Y ahí en el 21, hace una comparación que es similar a cuando una mujer va a parir, ¿verdad? Cuentan y dicen que es un dolor terrible, yo no lo puedo imaginar, más si el niño viene de cabeza, no de cabeza, de los pies o que se ha movido, duele más, ¿verdad? Hay aflicción, hay dolor, el cuerpo humano puede, ¿verdad? ¿Cómo puede aguantar? Pero sin embargo, en el momento que nace el niño, se olvida todo dolor, todo llanto, toda aflicción. Aunque todavía el cuerpo de la mujer esté en dolor físico, se le olvida completamente porque ha venido la nueva noticia de que un bebé ha nacido. Y de igual manera nuestro Señor. Aunque a veces usted y yo estaremos en dolor físico literal, ha nacido en nosotros la promesa y la luz de Cristo que nos da alegría saber de que Él ya venció todo y que Él que padeció lo que usted y yo padecemos, Él lo venció todo y nos dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que somos hijos, coherederos con Cristo, hijos de un Rey celestial, el creador de los cielos y la tierra. Entonces, dice el 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, porque el gozo, la paz y la alegría que Dios da, la verdad, es algo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, comenzamos hablando sobre una verdad que va a haber aflicción, eso nadie lo va a negar. El camino del cristiano, el camino del evangelio no es fácil. Y quien lo diga es mentiroso. Que alguien diga yo sirvo en un ministerio y no tengo problemas es mentiroso. Porque cuando usted se pone a obrar en la luz, habrá unas tinieblas en contra de usted queriendo robar su luz. Es algo que lo podemos ver a través de los ejemplos. Y quiero invitarles a que vayamos a Hechos 5. En el versículo leamos del 12 al 16 brevemente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí comienza a hablar de muchas señales y maravillas y prodigios que los apóstoles comenzaron a hacer, y en este caso
Pedro. Pedro, ¿quién fue el que denegó a Jesucristo? Tú sabes, ¿verdad? Aquel que en el momento cuando arrestaron a Jesús, pues como decimos nosotros, se le aguadaron los frijoles y ya le dio miedo y lo negó 3 veces antes que cantar un gallo, como el Señor ya se lo había dicho, ¿verdad? Ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con todos los apóstoles, comenzaron a hacer prodigios a tal punto que aquí dice la Escritura, en el versículo 15, que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, eran sanados. Por eso hay un canto, hermana Sonia, usted sabe, ¿verdad? Dice, con la sombra de Pedro se sanaba, no se enfermó. Hay un canto que dice eso. Entonces, ya leímos estos versículos donde hablan sobre muchas señales y maravillas. Pero si usted ve en el versículo 17, aquí mismo en Hechos 5, vamos a leer del 17 a lo que es el 18. Dice así, mire. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? ¿Qué son sacerdotes? Personas religiosas. Personas que sirven en un templo, en una sinagoga. Personas que tienen un credo. ¿Y quiénes son los que se opusieron a la sanidad de los enfermos? Los sacerdotes. Que no nos sorprenda en ningún momento, amados hermanos, en que un cristiano, en que una persona que nosotros conocemos como cristiano, se levante con envidia, con enojo, queriendo destruir la obra que Dios hace a través de ti. ¿Para qué beneficio hacían estas sanidades? ¿Era para ganancia personal de Pedro? Estos andaban haciendo lo que Jesucristo les dijo, ir por todas las ciudades y hacer discípulos, predicar el evangelio, sanar enfermos, libertar a los cautivos. El Señor les dio ese mandamiento y Pedro y los discípulos andaban cumpliendo ese mandamiento gratuitamente, porque el Señor nos dio de gracia. Entonces, por lo tanto, lo que Dios nos dio de gracia, hay que darlo de gracia. Entonces, cuando estos comienzan a obrar y se han direccionado en el camino que Dios ya determinó para su vida, comienzan a salir aún hermanos de la misma fe, en este caso en la fe judía, sacerdotes llenos de celos que inmediatamente procuraban echarles mano y ponerlos en la cárcel pública. Y de igual manera tú, como te dije, en el momento que te alinees con Dios, en el momento que decidas ya no más vivir en la vida antigua, ya no más voy a creer en todo lo que Satanás dice de mí, ahora yo creeré en lo que la palabra de Dios dice, ahora yo comenzaré a ir a una iglesia, ahora yo comenzaré a ayunar, ahora yo comenzaré a orar, ahora yo comenzaré a conocer al verdadero Dios que mucha gente habla. En el momento que tú te alineas y dices, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, yo quiero servirte. Heme aquí, Padre, ¿cómo puedo servirte? Lléname y úsame con lo que yo ya tengo para tu gloria y para tu honra. En el momento que tú te alineas con Dios, es el momento en el que van a comenzar a salir enemigos donde tú menos te lo imaginaste. Habrán veces que serán familiares nuestros mismos. Habrán hermanos, primos, tíos, abuelos, papás, aún hijos si somos madres. Se levantarán en contra nuestra queriendo matar la esperanza que ya nació en ti. Tú dices, yo ya soy renovada, ya soy distinta, y viene tu familiar, pero es que tú siempre eres así, ya, date por vencida. El enemigo va a levantar en tu familia, en tus amistades, en tus círculos sociales y aún en la iglesia, lamentablemente, personas procurando matar la visión de Dios en ti, la libertad que Dios ya te dio. Y esto no es un solo ejemplo, amado hermano. Si usted ha leído la historia de Esteban, el primer mártir después de Jesucristo,
Esteban, lleno del Espíritu Santo, si usted lo lee brevemente en Hechos 6, lea lo que dice en Hechos 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y a causa de estos señales y prodigios y estos dones y estas llenuras del Espíritu Santo, se levantan nuevamente personas queriendo destruir lo que Dios estaba haciendo con él. Dice en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga. Mira otra vez, ¿de dónde? Del burdel. Se levantaron de la escuela. Se levantaron de los que estaban en la calle. Se levantaron de los mareros, los pandilleros. No, de la sinagoga. De la sinagoga, no se vaya muy lejos, amados hermanos. En la misma iglesia habrá muchas cosas. Como dice la palabra de Dios, habrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Amén. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada a los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, mire, de múltiples lugares. El enemigo es organizado, se organiza entre saber cuántos. Como que todos tus enemigos se conectan entre sí para procurar hacerte caer. Dice, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿A qué no podían resistir? Si vuelve a leer en la parte 10, dice, en el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Les hervía, les ardía. No podían resistir la sabiduría que Dios había dado en Esteban. Y así el Señor, Mayra, el Señor nos bendice en muchos ámbitos. Te puede bendecir a usted también, hermana Sonia, en ámbitos naturales, en profesionales, en talentos empíricos que nadie te enseñó. De repente, veamos, de un año atrás a un año después, ya Mayra anda tocando hasta el piano y cantando bonito. El Señor da los talentos. Pero hay quienes hierven, hay quienes se pudren de celo porque dice, ¿cómo? Pero ¿cómo si yo no puedo? ¿Y cómo? Y comienzan los celos. Por la gracia de Dios, el Señor dice, no es del que quiere, que Dios tiene misericordia. No es el que corre, es el que Dios tiene misericordia. Y si a Dios le plació en su grande amor y misericordia dotarte con dones, con sabiduría, con palabra, con llenura, con cualquier fruto espiritual abundante del Señor, es porque a Él le plació. No porque nosotros andemos ahí queriendo, ¿verdad? Esforzándonos humanamente para querer hacer eso. El Señor, claro, busca corazones dispuestos. Si tú le dices, papá, aquí estoy, quiero que me uses. ¿Cómo te puedo servir, Padre Celestial? Con lo que tú ya me diste, el Señor le va a dar más. Pero la medida del don y de su ministerio que el Señor le dé, eso depende de Él. Hay unos que hablan en lenguas, hay otros que profetizan, hay otros que tienen don de ciencia y así diversas cosas que solo al Señor le place dar. Porque de Él viene todo, lo de arriba, lo celestial. Entonces dice la Biblia en el versículo 10 de Hechos 6, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Aún la manera en que tú hablas, habrán quienes, pero ¿por qué hablas así? Quieren que hables como con pidiendo perdón y permiso. Y si tú hablas con autoridad y hablas firme, oh, ¿y este quién se cree? ¿Verdad? Muchas personas dicen eso. Pero es el espíritu contrario que gobierna sobre las personas que han desconectado de Dios. Si tú te has desconectado con Dios, deja de fluir todo en tu vida espiritualmente hablando. Pero en el momento que tú te conectes nuevamente con Dios, comienza a bajar del cielo la bendición. Todo. Entonces, amados hermanos, haciendo lo bueno Esteban, lleno del Espíritu Santo, no dañando a nadie, no criticando a nadie, aún así se levantan enemigos solo por envidia, por celos. Y así pasará hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestra sociedad. Amados hermanos, no les sorprenda eso, ni se quebrante.
No se ponga el tú por tú a pelear y a querer agarrarse de los chongos, a querer contradecir y defenderse, porque la Biblia le va a enseñar una y otra y dos y tres y cuatro y cinco y muchas veces más, que cuando tú te alineas al don de Dios, al llamamiento de Dios en tu vida, habrán siempre enemigos procurando robar lo que Dios está haciendo en ti. Si tú aceptas esa verdad, si tú aceptas esa verdad, ya no te sorprenderá. Es más, hasta estarás tú atento, que a dónde viene el otro polongón, a dónde viene por aquí, me va a salir de la izquierda, me va a salir de la derecha. Usted está anticipando, ¿a dónde viene? Vamos a luchar en el espíritu, no de palabrerío, de que, y que no sé qué, y que no sé, no, en el espíritu. Cuando tú entiendes esta verdad, estarás preparada y preparado en cuanto vengan saetas del enemigo de esta índole. Y no te va a sorprender. Porque usted va a decir, pero nos salimos de allá porque se nos levantó fulanita. Y llegamos aquí, todo estaba bonito y se nos levantó fulanita. Y luego nos fuimos de aquí, fuimos allá y se levantó fulanita. Y donde quiera que tú vayas se va a levantar fulanito y sutanito. Porque eso es la realidad de una guerra espiritual campante en contra del evangelio de Cristo y en contra de todos aquellos que han decidido vivir la verdad. No te puedes ir, como dijo la hermana Sonia. No te puedes ocultar en el mar y en lo más arriba, ahí está Dios. Y de igual manera, todo cristiano que está alineado en el camino del Señor encontrará oposición. Te vayas a la China o te vayas a El Salvador o estés aquí sentado en tu sillón. Donde sea se va a levantar. De la nada se levantan las personas. Así que eso no te sorprenda. Tú simplemente mantente firme en la verdad del Señor. Mantente firme. Amén. Y si usted sabe, Esteban no le bastó a las personas el odiarlo solo por la envidia. También cuando él comenzó a defenderse con un discurso grande y hermoso que yo recomiendo que lo lean ustedes. No lo vamos a leer en esta ocasión, pero pueden leer todo Hechos 7. Habla un discurso grande. Si usted no ha leído el Antiguo Testamento, yo creo que Esteban hace un resumen muy bonito de la mayoría de los hechos importantes del Antiguo Testamento para concluir y decirles y exhortarles a estos que estaban escuchándole de la rebeldía del pueblo de Israel, del pueblo judío que no aprendía y que seguía siendo el mismo terco de siempre. Y al encontrar eso, se enojaron tanto donde ya no se aguantaron y llevaron una acción física. Les sirvió en el corazón, dice la palabra de Dios, que crujían los dientes y lo apedrearon hasta el punto que lo mataron. Esteban fue el primer mártir después de Cristo. Ya los apóstoles llenos del Espíritu Santo llegaron al punto de la muerte, y así habrán muchos que querrán matarte espiritualmente, tal vez no físicamente. Hay quienes pueden llegar a ese punto, ¿verdad? Pero en su mayoría quieren matarte espiritualmente. Quieres que tú te desconectes de Dios, porque saben que mientras tú estés conectado con Dios, ellos no pueden hacer mucho. La verdad. Dicen por ahí los brujos, supuestamente, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que algunos brujos no pueden realmente hacerle nada a un verdadero hijo de Dios, porque como que reciben represalias o reciben castigo, yo no lo sé. Eso es lo que dicen. Pero lo que le quiero decir, amados hermanos, que el enemigo no puede de entrar a tu vida y amedrentarte si tú estás bien conectado con Dios. Esa es la clave del cristiano. Una comunión constante con el Señor. Amén. Y así sucesivamente, si usted sigue todos los hechos, yo le recomiendo, lea todos hechos y léalo determinadamente. Usted se va a dar cuenta que lo mismo pasó con Pedro, lo mismo pasó con Silas, lo mismo pasó con Pablo, lo mismo pasó con un montón de apóstoles. Se encendieron en el Espíritu, hicieron la obra de Dios y venían cárceles, y venían persecuciones, y venían afrentas, y venía todo esto. Y hasta la muerte llegaron algunos. Pero fue porque ellos se alinearon en el nombre de Jesús. Y no es para temer, Mayra, no es para tener miedo, hermana Sonia. No es para sentirse débiles. Es para ganar fortaleza. Esa es la verdad. Comenzamos leyendo: en el mundo tendréis aflicción. Mas yo ya vencí al mundo, dice Jesucristo. Y tenéis paz en mí. Por lo tanto, sí, vamos a tener aflicción, claro. Pero tendremos paz en Cristo. Él ya venció. Y con solo que nosotros estemos bien agarraditos de la mano de Él, no pasa nada. Como dice el Salmo 91, ¿verdad?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos bajo las alas del Dios Todopoderoso, y aunque vengan los enemigos por allá, Él nos cubre como cubre una gallina a sus polluelos. ¿Sí o no? Así dice la palabra de Dios. Así que usted no tema, crea solamente. Confíe en el Señor y alabe, que aunque habrán días de tristeza, como ya lo hablamos, vendrán días de alegría. Y la alegría del Señor y la paz de Cristo sobrepasa todo lo que ya ha existido. Váyase ahora a Lucas 9, versículos del 1 al 2. Esto se lo dice a los discípulos, pero se lo dice a todo creyente y a toda persona que ha decidido creer en Cristo. Amén. Y aceptarlo como su Salvador. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el evangelio del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Mire, les dio poder y autoridad sobre solo el demonio de la mentira o solo el demonio de la depresión. No. Sobre todos los demonios. Todos los demonios, la brujería, la hechicería, la mentira, la lascivia, la depresión, no sé qué tanta otra cosa. Todos los demonios, porque esos son demonios atacando nuestra vida. Son dardos que quieren robar nuestra paz, nuestra felicidad y nuestra identidad en Cristo. Pero el Señor nos dio poder y autoridad. Quiero que usted medite. Yo estaba meditando en esta palabra y quiero que usted medite en lo que es poder y autoridad. ¿Usted podría diferenciar qué es poder y qué es autoridad? ¿Me puede decir uno de ustedes? Le voy a dar un ejemplo que para mí, wow, me abrió el entendimiento y dije, qué increíble, ¿verdad? El poder significa influencia, ¿verdad? Poder de hacer algo, una influencia en algo. Por ejemplo, si nos encontramos en la calle a un hombre con una pistola y nos asalta y nos dice, siéntate, haz esto o lo otro, usted en su temor y no sé qué va a sentir que va a hacer lo que la persona diga, ¿verdad? Porque hay un poder, porque tiene una pistola, ¿verdad? Pero ¿qué es una autoridad? Puede pasar lo mismo, digamos que estamos en la calle y viene un policía que no tiene pistola, pero tiene el, ¿cómo se dice? El uniforme con su esto y anda con su radio y todo eso. No tiene pistola, pero si el policía te dice, quédate ahí, no sé qué, no sé cuándo, usted tiene que obedecer o va a obedecer, porque no se trata solo de un policía. Porque hay una autoridad sobre ese policía. Hay una autoridad de un estado, de un país que puede llevarte a ti a la cárcel. Aunque el policía no tenga una arma en ese momento, tiene una autoridad sobre los civiles. De igual manera, cuando el Señor nos dice, te doy el poder y te doy la autoridad de Cristo. Tenemos derecho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, cuando se levante un enemigo delante de tu presencia queriendo mentirte, tú tienes la autoridad, el derecho y el respaldo de un ejército celestial y del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de los cielos y la tierra. Tienes poder, pero tienes autoridad también en Jesucristo. Por lo tanto, todos estos demonios, aunque pueden estorbar, pero en el nombre de Jesucristo, en una íntima conexión con Dios, porque es importante. Quiero que usted sepa eso. No hay que perecer por falta de conocimiento, como dijo la palabra de Dios en Oseas. Nosotros pensamos que solo es en el nombre de Jesús, así como decirle, en el nombre de Jesús. Hay poder en ti a través del Espíritu Santo por medio de la obediencia a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cualquier impío, un brujo puede decir en el nombre de Jesús y no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está completamente desconectada a Dios. Esa persona no está viviendo en intimidad con Dios. Esa persona no ha recibido el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo a través de Jesucristo. Porque si usted ve un ejemplo, ya que estamos hablando de este punto, quiero que se vaya a Hechos nuevamente. Hay un ejemplo donde literalmente hubieron unos apóstoles, unas personas que quisieron sacar demonios y no pudieron. No pudieron por el simple y sencillo hecho de que ellos no vivían la verdad del Señor.
Sí, váyase a Hechos capítulo 19. Leamos del versículo 13 al 16. Y es importante que usted sepa eso. El Señor nos da herramientas espirituales, nos da armaduras, nos da autoridad y poder, pero por medio de su espíritu y una relación de obediencia para con Él. No cualquier fulano y sutano, solo porque le plació decir en el nombre de Jesús, ya estuvo. Es allí en el problema que muchos erramos. Decimos, pero yo dije en el nombre de Jesús y no pasó nada, porque no vives una vida íntegra con el Señor. Mira lo que dice aquí en el versículo 13. Hechos 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, imagínense qué palabra, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, eso es querer pasarse la autoridad humanamente. Nosotros, dicen que solo se dice en el nombre de Jesús. Voy yo a intentar y echarle ganas y voy a conjurar y voy a maldecir a todo fulano y en el nombre de Jesús. Pero si tú no vives una vida en obediencia, en humillación, en conexión con tu Dios, y si el Espíritu Santo no mora en ti, entonces solo palabrerío estás diciendo. Porque estas personas decían, bueno, veo que Pablo dice esto, yo también. En el nombre de Jesús te conjuro. Y mire lo que le pasó, hasta desnudos y heridos. Salieron como dice el perro con la cola entre las patas, bien amansaditos, porque no pudieron contra ese demonio. De igual manera, amados hermanos, nosotros, mire, dice en el versículo 15, me da chiste, ¿verdad? Pero es real. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Conozco la autoridad de Jesús. Conozco al siervo Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Entienden? No tienen autoridad sobre mí, prácticamente le están diciendo. Ustedes quieren poner autoridad sobre este demonio, pero ustedes no pueden, porque ustedes no son nadie. No tienen la autoridad ni el poder, el respaldo prácticamente de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no nos creamos los valientes que vemos a alguien que se endemonió y ahí vamos nosotros y hasta quererle dar duro con la Biblia. Amados hermanos, ¿qué está haciendo usted si no tiene autoridad? Más que va a salir todo espantado, enchamucado y hasta dolorido y rasgado y hasta desnudo. Tenga usted mucho cuidado, porque a veces decimos, a mí cualquier demonio que me pare enfrente, mire yo. Y comienza usted a sentirse como saber el qué y luego, mire, no se dio cuenta cuando el demonio ya está dentro de usted. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. El Señor efectivamente nos dio autoridad, nos dio poder de su Santo Espíritu, pero tiene que haber obediencia en nuestra vida y sometimiento en relación con Él. Porque la palabra de Dios en Juan 15, vámonos a Juan 15 si no me equivoco. Si usted dice en Juan 15, es muy importante que leamos Biblia y que aprendamos, porque si no vamos a ser avergonzados. Dice en Juan 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Simple y sencillamente, separados de Dios, no podemos hacer nada. Miéntase usted mismo si quiere. Pero no puede hacer nada separados de Dios. Tiene que haber comunión, tiene que haber relación, tiene que haber constante búsqueda con nuestro Señor para poder tener el respaldo de Él en torno a las guerras espirituales. Es necesario, amados hermanos. Somos victoriosos en Cristo. La guerra ya fue ganada. Habrá aflicción, habrá vituperio, pero nosotros, mediante estemos en Él, entonces seremos invencibles por medio del poder de Jesucristo. Amén. Así que, pues bueno, ya creo yo que un versículo más para terminar. Veamos. Vámonos, amados hermanos, en lo que es Apocalipsis 5. Se aflige la hermana Sonia. Gloria a Dios por ello, ¿verdad, hermano?
La palabra de Dios es bella y preciosa. Quiero que meditemos brevemente en Apocalipsis 5 y quiero que leamos el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y lea el 6 también. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Mire, quiero hacer una breve pausa allí. Usted dirá, pero ¿qué acabamos de leer? No entendí ni papas. Pero déjeme decirle que aquí describe a Jesucristo, al que venció el mundo entero, el pecado, la muerte y todo lo que hay. Lo describe como 2 animales, figurativamente hablando, como un cordero inmolado y como un león. ¿Qué contraste es eso, verdad? Un cordero, el hermano Toño, el pastor hablaba hace poco que mueren, que solo una lagrimita le sale. O sea que no gritan, no chillan, no, como los que le duelen los gatos o las aves, ¿verdad? No. Con dolor mansitos, mire, una su lagrimita el dolor, pero no andan chillando. Manso, inmolado, el cordero de Dios, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que fue al matadero sin abrir su boca, humildemente en obediencia a su padre. Pero también dice, como león de Judá, dice en el versículo 5, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Mire, hace poco, no sé ni cómo ni cuándo fui que llegué a YouTube y por alguna razón no sé cómo llegué a ver unos videos de unos leones. Pero yo me arrepentí porque yo no soy muy buena viendo sangre y cosas asquerosas. Pero esos leones no tienen piedad. Matan lo que sea. Se pelean con quien sea y tienen una habilidad de matar a su presa. Hasta un elefante vio cómo se... Un elefante, digo, es santo Dios, aleluya. Ese elefante grandote y ese león, o no sé si era leona, no sé qué era, pero se le subió, lo mató y comenzó a descuartizarlo. Mire, un cordero y un león. Polos opuestos. Un león vence, un león ruge, un león mata, un león es agresivo, un león es fuerte y poderoso. Y un cordero es manso. Ese es nuestro Señor. Sí, efectivamente nuestro Señor es humilde, manso y humilde, pero también tiene todo el poder sobre todo lo creado. Venció la muerte, Él es victorioso, Él es el guerrero de guerreros, el rey de reyes. Es por Él que usted y yo podemos vencer a las huestes espirituales de maldad, a través de Él. Que no se le olvide, efectivamente Jesús es manso, pero también es el león de Judá. Es poderoso, invencible, el único que tuvo la autoridad de desatar el libro y todas las cuestiones proféticas que hay. A Él se le da la llave del Hades, a Él se le da la autoridad absoluta. Por lo tanto, este enemigo que anda ahí diciendo mentiras, que no te intimide diciendo yo soy el poderoso y que nada me vence. Él ya fue vencido por medio de que el verdadero que tiene poder y ese es Jesucristo. Si usted su identidad está en Cristo, entonces usted es más que vencedora. Es más que vencedora en el nombre de Jesús. Y que la paz de Cristo esté con ustedes en este día. Bendiciones.